El peso mexicano se deprecia en los mercados internacionales y mucha gente le echa la culpa a Donald Trump. ¿Qué tanto es su responsabilidad? ¿Qué tanto estamos viendo problemas internos de la política fiscal mexicana? Jorge Suárez es analista financiero, analiza México, analiza el resto de Latinoamérica. Él está ubicado en Nueva York, aunque viene a México con mucha frecuencia. Jorge, gracias por estar con nosotros aquí en la entrevista. Mucha gente está preocupada por la situación del peso. ¿Tú estás preocupado? Sí. Creo que es el reflejo de muchas cosas. Creo que, en mi opinión, se ha simplificado demasiado esto diciendo que hay un efecto Trump. Que a lo mejor lo hay, pero el puro efecto Trump no sería suficiente, ¿no? O sea, lo que yo digo es, si hay un efecto Trump, pues entonces el día después de las elecciones, si gana Hillary, pues vemos el peso otra vez a 18, ¿no? Y lo cual dudo, ¿no? Nadie está previendo eso. Claro. Entonces, yo creo que ese efecto Trump ha sido exagerado o creado por los bancos, donde quieren hacer estas operaciones de cobertura para que pues, te cubras del riesgo de que haya una depreciación más acelerada si ganara Trump. Eso es un gran negocio para los bancos y en la medida en que mucha gente lo haga, sí genera volatilidad en el peso, el simple hecho de estar haciendo la operación. Pero yo creo que lo que estamos viendo es debilidad que tiene muchas razones que son más estructurales. Por ejemplo, uno de los factores es el nivel de endeudamiento del gobierno mexicano. Yo creo que sin duda sí, y particularmente el uso que se le está dando a esa deuda. Esto yo lo haría similar a si tú decides que vas a tener un mejor nivel de vida el próximo año y decides que, aparte del sueldo que recibes, le vas a poner encima un gasto de tarjetas de crédito agresivo, ¿no? Entonces, el próximo año seguro vas a vivir mucho mejor, pero lo malo es que después vas a tener que vivir peor porque vas a tener que quitarle a tu sueldo el pago de lo que ya te consumiste antes. Eso es lo que estamos haciendo. Estamos tomando grandes cantidades de deuda para gasto corriente y ese es un problema serio. ¿Por qué una deuda de 50% del Producto Interno Bruto, que es la que tiene México, es más preocupante que una deuda del 100% del Producto Interno Bruto que tiene Estados Unidos o incluso Canadá? Porque son países desarrollados, industrializados, que de entrada, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, tienes la capacidad de emitir para pagar si eso fuera en el último de los casos. Puedes imprimir dólares y te los toman así como si, como si fueran dólares. Exactamente. En México no, o sea, México tiene que hacerse de... Y yo creo que hay temas ahí que son relevantes. O sea, sí es 50% del PIB. Pero primero, se ha visto un crecimiento de 12 puntos porcentuales del PIB en lo que va de esta administración. Es la velocidad de la expansión de la deuda, ¿no? La velocidad y yo creo que la posibilidad que se te encarezca el servicio de la deuda. Y el servicio de la deuda puedes entrar en un círculo vicioso muy complicado. Primero, ellos tomaron la deuda, esta administración la tomó con 10% en dólares cuando entró este gobierno. Ahorita la tenemos 30% en dólares, lo cual quiere decir que si el peso se deprecia, debes más pesos. Entonces eso te incrementa el endeudamiento solito sin que tú hayas contraído más deuda. Pero segundo, las calificadoras te están diciendo que tienes tres problemas. Tienes un problema de gobernabilidad, tienes un problema de corrupción y tienes un problema del crecimiento de la deuda. Viendo los documentos, el documento de criterios de política económica, yo creo que la probabilidad de que tengamos un downgrade, una reducción en la calificación, es hoy yo creo alta. Lo cual implicaría que entonces el costo de la deuda en dólares también va a crecer. Entonces tienes probablemente necesidad de tasas de interés más altas en pesos para compensar la depreciación del peso. Tasas más altas en dólares por lo que podría ser la Reserva Federal saliendo de su largo proyecto de imprimir dinero y bajar tasas, pero ya claramente de salida. O sea, tu tasa de referencia va a subir. Pero aparte, el spread que pagas tú por tu deuda mexicana por encima de la tasa de referencia, ese también tendría que aumentar conforme las calificadoras dicen que la calidad de tu deuda es menor. Entonces, algo que es muy preocupante es que incluso hoy, antes de que pase todo esto horrible que te acabo de decir, el año que entra, el gobierno de México va a pagar más de servicio de deuda que de gasto en inversión.
lo cual es sumamente preocupante. De hecho, estamos viendo ya que el servicio financiero de la deuda está aumentando para el año que viene, según lo programado con las condiciones actuales, 18.9%. En un presupuesto que está bajando 1.7%, que un rubro te suba 18% o 19% es una enormidad, ¿no? Y yo apostaría A que mucho ni siquiera se va dinero a quedar en a que va a ser 19. mucho más que eso. Sí. ¿Qué pasa con el crecimiento económico? Lo que me dicen es si la economía estuviera creciendo más sería más fácil pagar esa deuda, pero no está creciendo. ¿Por qué no está creciendo la economía Entre mexicana? otras razones, por la deuda. O sea, estás creando un ambiente de incertidumbre que hace que haya menos apetito de inversión extranjera y nacional, lo cual le pega al crecimiento. Algo que ha sido fuerte en México recientemente ha sido el crecimiento del consumo, porque ha habido una recuperación en el ingreso en México. Sin embargo, conforme empezamos a ver alzas en tasas de interés y un poco más de volatilidad, es probable que veamos que esto le pega también al consumo. Entonces, o sea, no queda muy claro, digamos, por dónde se va a crecer. Ahora, habiendo dicho eso, algo que es fascinante de ver es que si México no fuera un país petrolero, estaría creciendo al 3 y tantos %. Así es, porque, o sea, si le quitamos la parte petrolera, en realidad la economía está creciendo, el consumo interno está creciendo incluso más, 4%, 4,5%. Absolutamente. ¿Significa eso que estamos en mejor posición de la que parecería? No. Fíjate, es bien interesante porque casi yo te diría, depende dónde, ¿no? O sea, si tú hoy agarraras a Guanajuato, Querétaro, Aguascalientes, o sea, agarras, digamos, Bajío, Aguascalientes y ciertas partes. ¿Dónde o sea, está México, la industria automotriz? O sea, claro. Y en la industria manufacturera. Y la manufacturera y aeroespacial y todo esto, donde es impresionante lo que ha ocurrido. ¿Dónde ha tenido mayor impacto el Tratado de Libre Comercio? Obviamente, donde ha tenido impacto el Tratado de Libre Comercio, es la parte de México que se está integrando hacia arriba, hacia Norteamérica. Pero hay otra parte de México que se integra hacia abajo, hacia Centroamérica. Entonces, digo, verlo en términos de crecimiento. O sea, si tú agarras el año pasado, el primer trimestre de este año, o sea, tienes a Querétaro creciendo por ahí del 7% y a Campeche creciendo -7%. Entonces, hay una parte de México que le resta crecimiento a México. Entonces, o sea, la respuesta entonces es, o sea, ¿puede México no crecer? Crece mucho en ciertas zonas. Hay otras que están realmente atrasadas. La gran pregunta que yo le haría a quien vaya a ser el próximo presidente es, ¿cómo le vas a hacer para que esas regiones atrasadas realmente se integren, realmente tengan posibilidad? Que tengas, ayer platicaba con un economista que seguramente conoces bien, Luis de la Calle, y él me decía, si en el momento que tú no tienes carreteras en una parte importante de Guerrero, los estás condenando a que se vuelva imposible desarrollarse. O sea, para desarrollarte, entre otras cosas, necesitas poder comerciar. Sin infraestructura no comercias. Entonces, lo que Luis decía, o sea, ¿qué necesita México para crecer? Necesita gas, necesita educación, necesita este tipo de infraestructura carretera y necesita Estado de Derecho. Donald Trump amenaza con un muro. La verdad es que tenemos cientos de kilómetros de muro que no han servido ni para mantener a los mexicanos aquí, ni no ha servido para nada. Sigue pasando drogas, siguen pasando mexicanos de un lado y del otro. Pero me preocupa más que tanto Trump como Hillary dicen que no quieren el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Y curiosamente, gente de izquierda aquí en México dice pues que están completamente de acuerdo con Trump, que no quieren el Tratado de Libre Comercio de América del Norte. ¿Ha sido tan malo? Ha sido excelente. Y lo que es increíble es esa narrativa, ¿no? Donde lo que te dicen es que esto ha sido una gran victoria para México, ha ganado mucho México. Y de repente tener voces aquí que dicen, sí, cierto, hay que quitar el tratado. Oye, te están diciendo que has ganado. O sea, al contrario, o sea, tú has sido el ganador en esto. Yo creo que ha sido, ver lo que acabamos de decir, cuáles son los estados que se han desarrollado, los que están integrados al tratado. Y ha habido ahí un tema muy importante, que es mucho más allá de si estos estados tienen producción industrial o no. Lo que estás viendo es que están teniendo cada vez más valor agregado dentro de las cadenas de abasto. Estás viendo que hay 500,000 de estudiantes de ingeniería en México que hacen cosas cada vez más interesantes. Lo que te dicen, por ejemplo, he hablado con empresarios internacionales, te dicen, oye, el ingeniero que sale del Poli en México es muy bueno. Así es. O sea, realmente es la Poli, base del que TEC, necesitamos. de la UNAM, de universidades públicas y privadas. Claro, entonces esa base ha ocurrido por el tratado. O sea, lo que hoy nos diferencia del resto de América Latina es que exportamos más que todos ellos sumados.
Y eso sí ha permitido una industrialización. Hoy puedes hablar de que hay plantas de aeroespacial en México que diseñan partes para aviones, partes que se hacen en Estados Unidos. Entonces, nunca te hubieras imaginado diseño ocurriendo en México. Los críticos del tratado dicen que todo eso no importa, que porque las empresas que exportan no son mexicanas. ¿Qué opinas? Bueno, hay que ver, o sea, que entiendan las cadenas de abasto. O sea, el contenido que tiene nacional todas estas exportaciones es muy considerable y la mano de obra que está involucrada en esas empresas y la riqueza que eso implica para las comunidades es muy importante. Y lo que es un hecho aquí es que conforme ha pasado el tiempo, esto es algo que hemos visto. Primero lo que hacían los mexicanos eran algo muy, muy básico, que no requería demasiada capacidad técnica, y lo que has ido viendo es como ha ido subiendo, subiendo, subiendo. Ahora tienes gente con capacidad gerencial, ahora tienes incluso gente de México que se va a plantas en otros países. Yo creo que todo eso ha sido extraordinariamente bueno, y lo que pasa es que son empresas globales, como hay empresas mexicanas globales. Ve a Mexichem o ve a FEMSA o ve a... los países que están recibiendo esa inversión están felices de recibirla porque permiten un desarrollo local también. El peso mexicano se ha depreciado de forma importante. ¿Por qué no hemos visto un repunte de las exportaciones no petroleras mexicanas? Yo creo que porque estamos en un momento de cierta debilidad de consumo en Estados Unidos que yo creo que se empezará a recuperar. Yo creo que lo que estamos viendo también en Estados Unidos y en los países desarrollados en general es lo que los economistas le llaman el output gap, es decir, que del potencial de crecimiento que tienen estas economías, hoy tienen un rezago importante, que lo lógico sería que veas que poco a poco se empieza a cerrar y que empieza a haber más producción, que los salarios empiezan a recuperar y que empieza a haber más consumo. En Estados Unidos, por ejemplo, hemos visto una recuperación en el empleo, pero no en los salarios. Entonces, yo creo que estos son procesos que todavía van a tomar tiempo. ¿Sería muy duro para México un triunfo de Donald Trump? Yo creo que sería tremendo para el mundo, y déjame decirte por qué. Yo creo que Trump no cree en el muro más de lo que creía que Obama era keniano. O sea, yo creo que esto es pura demagogia. Lo que yo creo que sería muy dañino es que tendrías un presidente que no tiene la más remota idea de cómo entrarle a esto. Tú lo viste con Obama. O sea, Obama venía de ser senador, pero sin haber tenido experiencia ejecutiva. Se tardó mucho tiempo en agarrar tracción. De aquí a que encontró no dónde está el baño en la Casa Blanca y se fue haciendo de equipo. O sea, perdió un periodo que es muy importante en las presidencias de Estados Unidos, donde tienen mucho capital político, que es el primer año de las administraciones. Y venía de la administración pública Obama. Imagínate un Trump que, o sea, ni siquiera ha contratado para su campaña asesores de políticas públicas. Si tú ves las estadísticas donde ves que hay alrededor de 90% de los republicanos que van a votar por Trump, la lógica de esos republicanos es que lo que no quieren es que gane Clinton. Lo que ellos dicen es que Clinton implicaría más de lo que ya vieron con Obama, que el Estado crezca, más impuestos. Y particularmente el elemento que más les preocupa... ¿Qué es lo que está prometiendo Hillary de todas formas? Más impuestos, o sea, más de lo mismo. Más de lo mismo. O sea, lo mismo que provocó la crisis, pero más fuerte. Pero aparte, cuando tú ves la composición de la Suprema Corte, el próximo presidente de Estados Unidos podría quizá elegir a 3 jueces, lo cual, en el caso de que fuera Hillary, garantiza que vas a tener una Suprema Corte liberal por una generación. Entonces lo que ellos dicen es, o sea, lo que los republicanos dicen es, bloqueemos a Hillary y sí, no nos gusta Trump y es impresentable, pero confiamos en la fortaleza institucional del país, confiamos en los checks and balances y confiamos en que al menos va a nombrar jueces conservadores. Y inteligentemente Trump dio su lista de los jueces que él nombraría, que son, bueno, el sueño guajiro de los conservadores, por lo cual eso los ha entusiasmado. Jorge Suárez, gracias por conversar con nosotros. Un placer siempre. Y a usted, amigo televidente que hace posible este programa, se lo agradezco también. Esto es todo por hoy, pero no se le olvide. Nos vemos la próxima.